Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Cova, soy Sara Casanovas. Hoy os voy a hablar de tres libros que tratan de la relación madre-hija. Cada uno de estos libros que he escogido tiene su propio enfoque, pero con el común denominador de no romantizar ese concepto de la familia, sino más bien cada uno de ellos rompe con ese anhelo de perfección, ¿no?, que la sociedad muchas veces impone a la familia. El primer texto es Apegos feroces de Vivian Gornick. Gornick es una escritora norteamericana, feminista, y Apegos feroces es un libro de autoficción que fue publicado en el 87, por lo que hay que también tener en cuenta en el proceso de lectura ese contexto histórico y la definición de familia en ese momento, ¿no?, que seguramente estaba muy edulcorado, pero aún así vemos la relación madre-hija y cómo la narradora, que es la hija, habla de todas esas cosas que comparte y que también caracteriza a su familia, ¿no? Sin embargo, también vemos esa otra parte, ¿no?, donde la protagonista no se siente tan identificada con la forma de pensar de la madre y vamos conociendo la relación de ellas mientras pasean por Manhattan, aunque también vemos escenas dentro del hogar, donde son dos mujeres de origen judío, inmigrantes, residentes en el Bronx, y ellas van teniendo conversaciones sobre lo que les pasa, lo que les preocupa, sus miedos, sus deseos, y también se remonta al pasado, recuerdan pasajes de otra época. El edificio donde ellas viven funciona como una columna vertebral, ¿no?, donde hay muchas mujeres como ellas que son migrantes, trabajadoras, madres, y los hombres, o sea, la figura de los hombres está bastante difuminada a lo largo de todo el texto. Son mujeres que salen adelante, que se sostienen unas a otras y crean esa especie de columna vertebral en ese edificio, ¿no?, que es bastante sólida, aunque a veces vemos que tienen dificultades y que viven algunos eventos con cierta amargura, ¿no? Por ejemplo, la madre de la protagonista, después de que pierde a su marido, vive sufriendo y en un como permanente estado de viudedad, ¿no? Entonces la hija no comprende demasiado bien que el mundo de la madre tenga esos límites puestos en la relación de pareja y el hogar, ¿no? Entonces ahí vemos esa ruptura generacional entre ellas y seguramente es uno de los núcleos que las diferencia, ¿no? Y aunque vemos que esta madre, que es judía, de origen ucraniano, tiene un carácter fuerte y una actitud como sólida y funcional ante la vida, a ojos de la hija es un poco lastimera, ¿no? Y diría que hasta le molesta, pero vemos también, por ejemplo, otros personajes como Nettie, que es una vecina que es muy guapa, que le gusta gustar a los demás, ¿no? Y cómo van entrando y saliendo hombres de su casa, ¿no? Y este hecho genera discusión entre el resto de vecinas, ¿no? Y obviamente no todas lo ven bien, en esta forma de vida un poco que se sale de lo que hablábamos antes de la romantización de la familia, ¿no? Y Nettie claramente actúa de una forma que no es la estándar, ¿no? Entonces, bueno, la narradora pone encima de la mesa cómo los lazos familiares a veces se mantienen por una sensación casi de costumbre, más que por un deseo sincero, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho es cómo la narradora explora a los personajes desde las imperfecciones, ¿no? Mientras que la madre está idealizando el amor y considera que la relación amorosa o de pareja es lo que sostiene y da sentido a la vida, la hija tiene una mirada mucho más distante y de extrañamiento hacia las relaciones, ¿no? Em, no obstante, ese deseo de la madre de dedicarse con toda su intención hacia un compañero de vida, la hija lo ve casi como una profesión, ¿no? Como una entrega tan absoluta que no tiene ningún sentido para ella, ¿no? Y es algo con lo que la narradora hija tiene que cargar, ¿no? Luego, como ya he dicho antes, es un texto donde las mujeres son el centro, los hombres son sujetos que desaparecen y que están ausentes debido muchas veces al trabajo o que simplemente no están.
También hay momentos en los que vemos cómo la narradora pone la mirada en la violencia machista o situaciones de abuso de clase, también hay abuso sexual y cómo el mecanismo del patriarcado está naturalizado en la intimidad de esos hogares y está funcionando seguramente sostenido por ellas, ¿no? Pero justamente la autora, al tratarlo con tanta naturalidad, genera como un diálogo, ¿no?, con el lector y hace que estemos constantemente revisando cómo se idealiza, ¿no?, ese concepto de familia y la decepción que puede llegar a producir cuando ese ideal no sucede en la propia familia o en las familias que conocemos alrededor. Bueno, el siguiente libro del que os quiero hablar es El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Teibuleac. Esta autora es además periodista y traductora. Ella es de origen moldavo-rumano y una de las cosas que más me gustó es que los capítulos se parten de forma asimétrica, ¿no? Hay algunos que tienen varias páginas y otros son una única línea. También destacaría la prosa que ella tiene y es que la elección que hace de las palabras está muy pensada y le da una vuelta de tuerca, digamos, a los conceptos. Por ejemplo, tengo aquí una frase que ella dice y es: se reía como un arco iris o un sonido más parecido al cristal roto que a la madera. Bueno, tiene un estilo como de escritura muy visual. Y la historia que se narra es sobre Alexi, que es un pintor que tiene un bloqueo artístico. Entonces, recomendado por su psiquiatra, empieza a escribir para recordar esa etapa particular cuando vivió el último verano con su madre antes de que ella muriera, ¿no? Entonces, juntos, madre e hijo, se van a un pueblo francés y mientras el personaje está reviviendo todo esto, los sentimientos de entonces van aflorando, ¿no? Entonces, como lectores, vamos siguiendo este sentimiento y vamos descubriendo qué le va produciendo en cada momento, ¿no? Entonces, uno de esos momentos particulares y destacados es cuando la madre dejó de ser ella misma al morir la hermana de Alexi, que se llamaba Mika. Entonces, también vemos, por ejemplo, a un padre abusivo y ausente, pero algo muy destacable es cómo la emocionalidad de este texto va variando, ¿no? A medida que avanzamos la lectura, cómo inicia la narración con bastante odio y rencor y se va transformando en entendimiento y perdón, ¿no? Y bueno, para terminar, quería leer otra frase del libro que engloba un poco ese estado emocional, em, donde se narra un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Y dice: Mica era nuestro pegamento, nuestra araña querida que nos había atrapado a todos, como a unos insectos, en su telaraña mágica y nos retenía en ella. Bueno, el último libro del que os quiero hablar es Una mujer, de Annie Ernaux. Annie Ernaux es una autora francesa, ganadora del Nobel y bueno, su estilo destaca por ser extremadamente sencillo, pero muy afilado, ¿no? Tiene una prosa súper limpia, con mensajes muy profundos y muchas veces se ha dicho de sus textos que son autoficción. Pero la autora ha explicado en varias entrevistas que ella normalmente usa datos biográficos puntuales entre medias de la ficción que ella inventa, ¿no? Pero supongo que precisamente porque tiene un gran manejo de las técnicas narrativas, parece que todo sea absolutamente real, ¿no? Todo lo que pasa y tal como nos lo cuenta y en el orden que nos lo cuenta, parece que sea tal cual, ¿no? Entonces, bueno, Una mujer es una reflexión sobre la pérdida y también sobre el dolor de la ausencia de la figura materna. Conocemos también cómo es esa relación entre ambas, ¿no? La narradora es la hija y aunque expresa cuánto la echa de menos, no escatima en hablar también de las diferencias que había entre ellas, ¿no? Eso siento que es algo muy importante porque le da equilibrio al texto y le aporta ese grado de realidad de la que hablábamos antes, ¿no? Puesto que no está idealizando ese vínculo y un poco está en la misma línea de Apegos feroces, donde vemos que la hija tiene ideas distintas a la madre, ¿no? Seguramente producidas por un cambio de generación. Por ejemplo, la sexualidad o las relaciones de pareja
son como un tema de confrontación entre ellas, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ellas coinciden en que estudiar es la vía para que la hija tenga un futuro mejor y sienten las dos que el conocimiento es una necesidad vital para salir de un contexto más precario, ¿no? La protagonista, por ejemplo, piensa en su madre como una mujer desvinculada de su papel de madre, ¿no? Hace ese ejercicio de no solamente verla en su papel, digamos, respecto a ella, sino que la piensa como un ser múltiple y no la obliga a permanecer, aunque sea mentalmente, en esa maternidad, ¿no? También acompañamos a la protagonista, que es la hija, en esa soledad que ella siente durante el duelo y de alguna forma reclama o se queja de cómo la sociedad pone un tiempo no escrito, pero limitado, para el duelo, ¿no? Que si se extiende o por algún motivo queremos llevarlo de una forma distinta o a otro ritmo, no siempre es comprendido por los otros, ¿no? La narradora sobre todo reflexiona sobre cómo nos gusta estandarizar fases vitales como podría ser la muerte de un ser querido y todo lo que queda por fuera de ese marco es como que no tiene cabida en la sociedad, ¿no? Antes de que muera la madre, la hija la observa y ve cómo se va consumiendo, cómo de alguna forma ese deterioro es un anticipo también de su propia vejez, ¿no? Pero quizás el punto más difícil para ella es lidiar con una madre que ya no es funcional y todas esas tareas que antes esa madre hacía sin problemas, ahora que tiene Alzheimer, tienen que ser revisadas y los papeles se invierten totalmente, ¿no? Porque la hija se convierte en la madre de su propia madre, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría terminar con una frase que habla mucho del vínculo de dos mujeres que se quieren y que con el paso del tiempo no pueden hacer otra cosa que revisitarse a sí mismas una y otra vez, ¿no? Para ver cómo y qué ha cambiado entre ellas, ¿no? Y dice, su voz, sus palabras, su risa son el pegamento de la niña que fui y la mujer que soy ahora. Bueno, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado esta reseña. Podéis dejar comentarios de si os ha gustado, si os habéis leído o qué os parece cada uno de estos libros. Bueno, muchas gracias.